Ya sabéis que el año pasado se celebró el 150 aniversario del ferrocarril en Mallorca. Los actos acabaron el pasado 23 o 24 de febrero. Y nos queda pendiente la última fase, que es la edición de un libro. Ya existen muchos libros en Baleares sobre la historia del ferrocarril en Mallorca, pero no existía ninguno que hiciera especial mención a los 30 últimos años del ferrocarril en Mallorca, desde que el Gobierno autonómico, con los sucesivos gobiernos, ha hecho cargo de la gestión del ferrocarril. Ya sabéis que así lo hemos hecho público en diferentes conferencias y en diferentes eventos, que desde su inicio el ferrocarril pues, siguió una vida, digamos, ascendiente hasta que la competencia del vehículo en los años 40 pues, hizo que el ferrocarril cayera en un declive que alcanzó su punto máximo al principio de los años 90, cuando FEVE simplemente pues, mantenía unos pocos servicios diarios, Palma Inca, y con un estado de conservación de la línea que era realmente lamentable. Después, a partir de 1994, con la creación de la empresa pública Serveis Ferroviarios de Mallorca por parte del Gobierno autonómico, los sucesivos gobiernos pues, fueron invirtiendo en la medida de sus posibilidades y en la medida de su saber hacer o del modo que ellos consideraron más oportuno, pues encontraron el modo de invertir en el ferrocarril exclusivamente con fondos propios de esta comunidad autónoma, sin contar con fondos que proviniesen del resto del Estado, con el fin de tener el ferrocarril que tenemos hoy en día y que ahora está viviendo, creemos, un momento dulce porque tiene unas expectativas muy importantes de crecimiento y estamos trabajando en ello. Ahora, recientemente hemos comprado 2 trenes nuevos, vamos a convertir todos nuestros trenes de 3 coches en trenes de 4 coches. Estamos invirtiendo en el ERTMS, que es el sistema europeo de mayor seguridad que hay en estos momentos en España. Y lo que es más importante, tenemos en marcha 3 proyectos, casi 4 proyectos de crecimiento del ferrocarril. También consideramos en el SFM que era importante que este trabajo recopilatorio pues, lo hiciera un estudioso, un historiador, una persona que además vive el tren porque es maquinista del tren, y creímos que era muy importante que este libro lo escribiera alguien que ha vivido el ferrocarril desde dentro, como es el caso de Carlos Olmo, a quien lo presentamos. Carlos Olmo es un maquinista, no es de los mejores que tenemos, pero bueno, está entre los buenos. Bueno, estamos trabajando en ello. Hay margen de mejora, pero sí que ha escrito el libro con mucho cariño, y yo creo que de la lectura de sus páginas se puede ver cómo se trasluce el amor hacia el ferrocarril, que al fin y al cabo ha sido su vida. Y yo, sin más, yo creo que ya he dado mucho rollo. Cedo la palabra a Carlos para que haga la presentación del libro. Bueno, pues gracias por venir a todos. Muchas gracias a ti especialmente, porque yo creo que tú has sido, aparte de mí, el alma del libro, y sé que ha sido un proyecto tuyo desde ya hace casi 3 años que empezamos a hablar de este tema y de la celebración del 150 aniversario, y bueno, pues ha quedado plasmado en una cosa que yo creo que es bastante interesante, que es asequible sobre todo para la gente. No se trata de una cosa específicamente técnica, que yo creo que también es importante que sea algo ameno. Y es verdad que, claro, quedaba un poquito más que nada hablar de esta historia de estos últimos 32 años ya de SFM y su trayectoria, como tú muy bien has dicho, ascendente, por supuesto, porque es una constante desde que se creó la empresa pública y se empezó a revertir todas esas políticas que había habido hasta ese entonces de dejarlo más o menos, bueno, pues justamente lo mínimo y un material, digamos, que rodase y poquita cosa más. Y desde que SFM entró en marcha, pues claro, la cosa ha cambiado bastante para bien. Y eso yo creo que es una cosa muy importante, por supuesto. Y bueno, pues nada, yo quería haceros una pequeña introductoria del libro aquí con esta presentación. Vamos a hacer, es verdad que hablamos de que se dedica más al tema de SFM, pero no podemos olvidar un poquito también lo que es la historia del tren, hacer un resumen muy resumido, por decirlo así, de la historia. Y bien, pues os voy a empezar, vamos a empezar ya con la presentación, si queréis.
Bueno, aunque hace 150 años que tenemos este ferrocarril en funcionamiento, ya es una idea que venía de bastante más atrás, cuando se inauguró la primera línea ferroviaria en lo que era la península ibérica, porque la primera línea ferroviaria española se inauguró en la isla de Cuba en 1837. Entonces, la primera línea peninsular fue la de Barcelona a Mataró, que se inauguró en octubre de 1848. Y a los 4 años después ya estaba la sociedad mallorquina inquieta con la posibilidad de poder establecer un camino de hierro, como lo llamaban entonces, en la isla, y se dieron las primeras reuniones con el gobernador de la época, el gobernador civil, y también con la Sociedad de Amigos del País, que estaba bastante interesada en poder promocionar todo aquello. En aquel momento no dio un resultado muy tangible, pero se empezaron a hacer los primeros estudios sobre la posibilidad de su implantación en la isla. En este caso vino de la mano de un ingeniero belga, Paul Bouby, que ya había trabajado aquí en la isla en la desecación del Prat de Sant Jordi. Y este estudio se presentó en 1856, tuvo una consecuencia después en 1857 con los hermanos Gispert y empezaron a montar una sociedad para poder desarrollar este proyecto, que desgraciadamente no pudo llevarse a término porque cuando estaba la cosa más candente para poder ponerlo en marcha, se produjo una epidemia de cólera en Mallorca en 1865, que dejó cerca de 3.000 muertos, y aquello pues paralizó completamente todas las iniciativas al respecto. Hubo que esperar al proyecto que hizo el ingeniero cuyo nombre todos conocemos, Eusebio Estrada Sureda, que presentó en 1871, su estudio sobre la posibilidad económica de establecer un camino de hierro de Palma Inca, y que luego después, tras su publicación, daría lugar a la creación de la Sociedad del Ferrocarril de Mallorca en 1872. Él tenía una visión muy particular de cómo tenía que hacerse la red en Mallorca. Estaba pensando en unir las principales poblaciones, Palma, Inca, Manacor, Llucmajor, haciendo una especie de circuito, además de una antena, que todavía se sigue discutiendo y estamos ya trabajando en ella afortunadamente, para llegar hasta Alcudia. Se hizo una suscripción de acciones que fue todo un éxito y en muy poquito tiempo pues, se pudo cubrir todo el capital necesario y pues, se pudo empezar a trabajar con todo esto. Aquí tenemos una particularidad, si os fijáis en este gráfico, tenemos los diferentes tipos de anchos de vía. Digamos, si os fijáis, el segundo por la derecha sería el que es más habitual en la península ibérica, que es el de 1.668 milímetros. Sin embargo, aquí en Mallorca se optó por un ferrocarril que en aquel momento se decía económico, de vía estrecha, de 914 milímetros. Esto parece ser que obedece a una serie de estudios que el propio Eusebio Estrada estuvo haciendo cuando publicó su estudio sobre la posibilidad económica de establecer el camino de hierro hasta Inca, y llegó a la conclusión de que el ancho de una yarda, es la yarda inglesa, 914 milímetros, era un ancho que estaba muy en expansión en aquel momento en América, en Estados Unidos principalmente. De hecho, entre 1870 y 1885 se tendieron más de 18.000 kilómetros de vía de este ancho. Sobre todo era para explotaciones mineras, líneas pequeñitas que eran afluentes de las líneas principales. Entonces, él llegó a la conclusión de que debía adoptarse este ancho, aunque también se barajó el ancho métrico. En los primeros estudios que se hicieron para el ferrocarril de Mallorca se barajó también el mismo ancho ibérico y al final pues, se optó por esta medida. Pues, aquí en España, digamos que ya se había empezado a hacer las primeras líneas. Bueno, el ancho principio era 1.672 milímetros, lo que pasa es que luego se acortó a 1.668 y desde 1864 ya se empezó a hacer la primera línea de vía estrecha, que era entre Carcaixent y Denia, en Gandía, perdón, en Valencia, de un ancho muy curioso de 1.380 milímetros. ¿Qué pasaba? No había tampoco una legislación específica que nos dijera qué tipo de ancho se tenía que utilizar, con lo cual quedaba pues, al entender de cada compañía poder hacer un ancho u otro, sin pensar tampoco en la intercomunicación, como luego en el futuro pues, se vería que pudo haber sido un error tanto en la península como aquí. Y bueno, y aquí, como os digo, pues ya seguían enfrascados en las obras de la línea. De hecho, en enero de 1873 se empezó la construcción en las cercanías de lo que es Escaús, donde se pusieron, digamos, la primera piedra. Y después de 2 años de obra, tuvieron la línea lista para inaugurarla en febrero de 1875. Vinieron las primeras locomotoras y, en fin, pues había una expectación muy grande en todo aquello. De hecho, el acontecimiento, pues bueno, aquí veis más o menos una perspectiva que sería
aproximadamente desde mitad de la Plaza de España, es absolutamente reconocible, salvo por el edificio que tenemos aquí enfrente, porque realmente esto, no sé si podéis ver aquí, se ve lo que es el puente que iba hacia la Porta Pintada, que es lo que daba entrada a la muralla, una de las puertas de entrada a la ciudad. Y claro, esto supuso un grave problema porque las disposiciones militares no dejaban que se construyera ninguna edificación a menos de 1.500 metros de las murallas. Aquí Eusebio Estrada tuvo un padrino fenomenal, que fue su cuñado, Valeriano Weyler, que era general ya, y con el que seguramente pudo mover hilos para que finalmente se pudiera adaptar la construcción de la estación cercana a la Puerta Pintada y así pues evitar todo ese problema que suponía tener un ferrocarril pues a mucha distancia del centro de la ciudad. Con lo cual, pues finalmente pudo llevarse a cabo. También hay que tener en cuenta que Eusebio Estrada, años más tarde, fue el precursor del derribo de las murallas de Palma. Es decir, que yo creo que todo esto iba encardinado seguramente en alguna política él a medio y largo plazo que ya tenía ahí y que seguramente, contando con ese apoyo de Valeriano Weyler, pudo llevar a cabo todo este proyecto. Como os decía, pues fue una celebración muy llamativa. Realmente fue seguramente uno de los mayores acontecimientos que se produjeron en el siglo XIX. Y aquí, de hecho, veis, por ejemplo, esta glosa tan curiosa que dice: «Quin dia tan senyalat serà que per tot ciutat i per forana també. Dia de goig i alegria per Mallorca en general. Avui s'estrena Sevilla». Entonces, claro, llamó mucho la atención también toda la congregación de altas instancias del Estado, militares, sobre todo muchos curas también, que incluso había gente que jocosamente se preguntaba: ¿por qué vienen tantos curas a la inauguración? ¿No? Esto es para los muertos que va a haber cuando el tren descarrile y estas cosas, ¿no? Es decir, se prestó a muchos chascarrillos el hecho de tener esta celebración tan llamativa. Y ya, como os digo, seguramente, aparte de las visitas reales que hubo de Isabel II y Alfonso XII en el siglo XIX, fue de los mayores acontecimientos que se vivieron aquí en Palma. Posteriormente se siguió con la construcción de un ramal para conectar con el puerto, porque era una forma bastante económica de poder dar salida a los productos que se preveía transportar desde el centro de la isla, con lo cual en 1877 se pudo hacer un ramal, en este caso por el interior de la ciudad, que fue un problema que durante bastantes años arrastró a la compañía y que siempre lo mantuvo enfrentado con el Ayuntamiento de Palma. A medida que se iba incrementando el tráfico, también se proponían nuevas extensiones hasta Sa Pobla en 1878 y Sineu, y en 1879 llegó el primer tren a Manacor, con lo cual hubo que seguir aumentando la flota porque el tráfico no paraba de crecer, en especial las mercancías, también los pasajeros, pero las mercancías sí que era uno de los productos realmente que más beneficios daba a la compañía. Aquí algunas fotos son un poquito con poquita calidad, pero bueno, llama la atención más que nada por la antigüedad que tienen, ¿no? No se hace uno la idea cuando vas a Pobla y ves así el tren como es hoy en día, parece que es completamente otro mundo diferente, ¿no? Aparte del edificio que todavía se conserva, eso sí, aunque ahora está allí la policía local, si no recuerdo mal, ¿verdad? Aquí en Manacor, mientras siguió la línea parando en Manacor, es decir, que no se hizo todavía la extensión hasta Arta, el tren llegaba prácticamente a la misma puerta del edificio. Paralelamente a todo esto, pues se tuvieron que comprar una cantidad importante de coches, vagones, etcétera, para poder ir manteniendo todo esto en funcionamiento. Realmente se hace difícil hoy en día pensar en lo que suponía el ferrocarril en aquel momento para una sociedad tan agrícola y, vamos a decirle, atrasada económicamente en ese aspecto, ¿no? Es decir, tuvo que ser algo muy chocante, quizás probablemente como cuando la gente pudo empezar a coger aviones para ir a la península, desde aquí de Mallorca. Luego también se hicieron otra serie de pequeñas líneas, como la línea desde Consell hasta Laro, que era un simple tranvía, que era arrastrado por mulas y servía de unión con los ferrocarriles de Mallorca. Años más tarde se llegó a contratar un par de tractores de gasolina para dar arrastre a estos coches, pero no tuvo tampoco demasiado éxito esta línea y al final acabó cerrando en 1935, aunque parte de ella se reutilizó en los años 40 para dar salida a la producción del lignito de toda aquella zona. Otro hecho también particularmente importante en Palma fue la creación de la primera línea
de tranvía entre Palma y Portopí, que a semejanza del de Alaró era un tranvía de mulas. Aquí ves, por ejemplo, uno de los coches con parte del personal, en las cocheras. Y esto iba arrastrado pues, por un par de mulas que luego después cuando tenían que subir por la calle Conquistador hacia la plaza de Encoy, que era el final en el centro de Palma, se solía añadir otra mula más para poder subir la cuesta tan empinada, dando también bastantes problemas muchas veces. Esto se mantuvo desde 1891 hasta 1916, cuando ya se electrificó la línea y se inició la expansión de lo que sería la Sociedad General de Tranvías Eléctricos de Palma. En 1897 vemos otra nueva extensión, en este caso desde Santa María hasta Manacor, 43 kilómetros más, y que vino también acompañado de nuevo material motor y móvil para poder dar continuidad a todo ese tráfico que seguía fluyendo. La particularidad que tenemos aquí en los talleres de Palma, estaban tan bien dotados que incluso en 1902 se llegaron a montar hasta 2 locomotoras de vapor, digamos de la misma serie de la casa inglesa de la que se compraba, en la Smith Wilson, aunque prácticamente salvo los ejes y las ruedas había sido todo fabricado en los talleres de Palma. Y estas recibieron el nombre de Alfonso XIII, precisamente coincidiendo con la coronación del monarca en aquel año, y la locomotora España en 1903, al año siguiente. Hasta 1911 se siguieron comprando material de Inglaterra, locomotoras, porque al estallar la Primera Guerra Mundial se tuvieron que reconvertir muchas fábricas inglesas para la fabricación de munición. Entonces ya no pudo dar curso a más pedidos internacionales y tuvieron que buscarse otro constructor aquí en los ferrocarriles de Mallorca. Paralelamente, en aquellos primeros años del siglo XX, se constituyó la Compañía del Ferrocarril de Sóller, que empezó las obras de la línea en 1907, con la particularidad de contar con el que sería durante muchos años el túnel de vía estrecha más largo de todo el país, con casi 3 kilómetros. Fue también una obra titánica, porque aparte de eso hubo que construir otros 12 túneles, varios viaductos y muchísimos puentes para atravesar la serra. De hecho, hoy todavía pues, sigue con su trazado original, lógicamente ya no con las locomotoras de vapor, que eran sin duda un quebradero de cabeza para todos los pasajeros y la propia compañía. Precisamente el ferrocarril de Sóller tuvo que buscar una compañía española que le construyera la locomotora, la Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona, que le suministró 4 locomotoras que posteriormente serían también el modelo elegido por los ferrocarriles de Mallorca cuando se inaugurara la línea de Santanyí. Otra particularidad del ferrocarril de Sóller es que desde 1913 contaba con el primer tranvía eléctrico de Mallorca, 3 años antes de que se electrificaran los tranvías de Palma, en este caso para la línea de Sóller al puerto. Como se había comentado, en 1916, perdón. Sí. Vale. De acuerdo. Vete directamente a SFM. Bueno, pues lo que comentaba, en 1916 se crea la Compañía de los Tranvías Eléctricos Interurbanos de Palma, que coge la línea de Palma a Portopí, la electrifica y hace una serie de extensiones por toda la ciudad, que duró hasta 1958, 58-59. Bien, luego la línea de Santanyí, como os comentaba, se construyó entre 1913 y 1917. Aquí podemos ver algunas instantáneas suyas. Y en 1921 se llega ya a la máxima extensión territorial de los ferrocarriles de Mallorca, que es la inauguración del ferrocarril de Manacor hasta Artà. Aquí más o menos podéis ver un poco lo que es la extensión. La línea Palma Inca Primitiva, Sa Pobla, Manacor, Felanich, Llummayor Santanyí, Sóller, Artà y luego pues, un par de líneas más industriales. Vale, seguimos por ahí, pues como estábamos comentando, con el tema este de más material. En Palma, al final, el tema de la línea al puerto se puede resolver con la construcción de una línea subterránea. A partir de 1926 se incorporan ya automotores de combustión interna, en este caso de gasolina, a los ferrocarriles de Mallorca, que luego tendrán continuidad en 1931. El ferrocarril de Sóller en 1929 electrifica su línea. Y, lógicamente, pues luego después sigue la expansión del ferrocarril de Mallorca con más compra de material. En este caso, porque a partir de 1924
se crea la caja ferroviaria, al cual se integra los Ferrocarriles de Mallorca en 1926 y puede acceder a una serie de ayudas para comprar material. Aquí veis, por ejemplo, uno de los primeros trenes que estaban cruzando el túnel bajo la ciudad de Palma, que todavía se conserva en gran parte. Luego viene pues, la Guerra Civil, que da ciertos problemas a los ferrocarriles de Mallorca, especialmente con el desembarco que se produjo en Portocristo en 1936, en agosto, y que sufrió pues, duramente las consecuencias de la guerra. Todo esto, al final, nos aboca a la gran problemática que tenían los ferrocarriles de Mallorca, que era el tema de la financiación y las pérdidas que iba acumulando desde 1930. La situación llegó a ser tan angustiosa que en 1950 ya se pide que el Estado se haga cargo de la compañía entera, porque si no, en marzo de 1950 tiene que suspender todos los servicios. Entonces, finalmente se accede a ello y una vez que, precisamente, hace 75 años, en un Consejo de Ministros que por estos días se hizo, se aprobó que quedara integrado en la explotación de los ferrocarriles por el Estado, que era la compañía estatal que estaba encargada de explotar las líneas ferroviarias de vía estrecha, que tenían problemas. Quedó solucionado este problema y con eso se pudo acceder a toda una serie de ayudas, como decía, para comprar automotores diésel, en este caso los famosos Ferrostal, que muchos todavía hemos conocido, y se fue apartando pues, ya todo lo que era la tracción vapor, que nos dejó pues, algunas etapas muy bellas de locomotoras, pero desgraciadamente no se conservó ninguna. También llegaron una serie de locomotoras diésel igualmente y con eso se pudo modernizar en gran parte. Y los tranvías de Palma, pues, como os comentaba, en 1959 ya desaparecen del mapa. ¿Qué pasa también? En esos años 60, como estaba comentando José Ramón antes, tenemos una serie de problemática con lo que es la competencia por la carretera, la motorización masiva y luego un informe del Banco Mundial de 1962 que recomienda que todas las líneas ferroviarias que sean deficitarias se cierren. Y en España pues esto lo toma bastante al pie de la letra desde el Gobierno y empieza una cascada de cierres de líneas que prácticamente una de las primeras que se cierra es la de Palma-Santanyí en el 64 y posteriormente también la de Fenanich en 1967, así como el enlace portuario. Pero con eso pues, también va campeando de temporal así como puede. Y por si todo esto fuera poco, en 1977 ocurre un accidente cerca de Petra, en que un automotor descarrila y tienen que cerrar provisionalmente la línea durante unos días hasta que se arreglan los desperfectos. Estamos hablando de junio de 1977. Pero el infortunio quiso que el 20 de junio de 1977 se produjera un incendio en un automotor y se cerrara la línea provisionalmente desde la estación del Empalme hasta Artà. Entonces llegamos ya a los años 80 en los que ya se produce una renovación de lo poquito que queda, porque es verdad que solamente nos queda la línea de Palma-Inca, nos queda muy poquito, quedan 29 kilómetros, pero que realmente eran los de más provecho porque son los que concentraban hasta el cierre prácticamente el 90% del tráfico. Y se empieza cambiando el ancho de vía desde una yarda al ancho métrico, que era el estandarizado para FEVE, que desde 1965 es la empresa estatal que estaba prestando servicio a las compañías de vía estrecha, de tal manera que ya se puede acometer, digamos, entre comillas, una modernización más en profundidad de lo que es nuestra red. Y esto será un poco lo que irá marcando que con los años podamos tener SFM, una vez que ya se ha ido estandarizando todo esto. Se manda una serie de material para ayudar al cambio de vía, etcétera. Incluso se propone también hacer una línea de Sa Pobla hasta Alcúdia para transportar lignitos desde Lloseta, que luego no llega a cuajar. Pero bueno, por lo menos se avanza en eso, en que se estandariza nuestra vía, no la del tren de Sóller, que sigue siendo la misma, pero bueno. Todavía, a finales de los años 80, principios de los 90, vienen un par de automotores de segunda mano, en este caso son automotores MAN, como unos que próximamente nos van a llegar aquí para el museo, espero, ¿verdad? Y esa es la última revolución que se produce en los años 91-92. A partir de aquí ya entra en juego lo que es la exigencia por parte del Gobierno balear de las competencias en materia ferroviaria. Es un proceso un poco largo,
porque claro, se conjugan una serie de circunstancias, que es que las líneas antiguas, las líneas de Palma Inca, Sa Pobla, Sineu, Manacor y Felanich, son líneas que se habían concedido a perpetuidad en base a una ley de 1868. Entonces, digamos que el Estado tiene que comprar las acciones de todo esto cuando se nacionaliza. Y claro, todos estos terrenos, tú me corregirás, que seguramente lo sabes más que yo, quedan adscritos al Ministerio de Hacienda. Con lo cual hay un litigio permanente de, bueno, sí, yo te lo paso, pero claro, si tú me pasas el ferrocarril, quiero que me pases una cantidad anual para que yo pueda acometer las reformas necesarias, en fin. Esto es una cosa que dura 3, 4 años por lo menos, pero bueno, al final se consigue. Al final del 93 se firma ya la competencia ferroviaria y a partir del 94, el 1 de enero, se hace efectivo y el 14 de enero pues, se constituye ya el Serveis Ferroviarios de Mallorca, que es donde ya nos encontramos. Y claro, aquí hay una ardua tarea por hacer, que empieza sobre todo por la modernización de todo el material. En este caso, se opta por una conocida empresa española de construcción de material ferroviario, que es Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles, con lo que se consigue que nos lleguen las primeras unidades nuevas desde los años 50, ya con aire acondicionado, digamos, con el piso alto, que luego esto también es otra cosa que en su día trajo bastante polémica, porque hubo que, no sé si os fijáis en la foto de la derecha, se ven los andenes que están más elevados, porque claro, estos trenes estaban ya más altos con la intención precisamente de eliminar las barreras arquitectónicas, que en eso yo creo que SFM ha sido una de las pioneras en España con el tema de la eliminación de barreras arquitectónicas. Estamos hablando del año 94-95, quiero decir que parece que fue ayer, pero ha pasado cierto tiempo y todavía hay algunas líneas que aún es complicado. Entonces, todo ese material que queda ahí redundante se pone a la venta en el mercado internacional y se acaban vendiendo a los ferrocarriles del Chaco, en Argentina. Y allí pues se manda todo ese material durante el año 97 hasta que llegan las dos últimas unidades CAF Diesel en octubre de 1997, cuando ya todo el material antiguo es enviado para Argentina. De hecho, aquí lo veis cuando uno de los primeros envíos llegando allí al puerto de Buenos Aires. Hoy se acordarán de nosotros allí. Lo que os comentaba, aquí estaba este tema, que hubo que, aparte de recrecer los andenes, también se restauraron todas las estaciones, todos los edificios, porque es verdad que acumulaban varias décadas ya de dejadez, entonces era muy necesario. Cosa que en aquel momento se podía ir haciendo con la aportación anual que se acordó con la transferencia, si no recuerdo mal eran 500 millones de pesetas actualizables con el IPC. Pero eso era todo, es decir, a partir de ahí ya todo, el resto era endeudamiento, ¿verdad? Supongo que la partida esta hoy en día será bastante más alta. ¿No? Nada. Ya no hay, eso ya quedó, vale. Eso te vino un pago único con la transferencia, nada más. Pues aparte de eso también se estuvieron empezando a remozar las vías, porque desde el año 81 que se había hecho el cambio a vía métrica, prácticamente no se había modificado, seguían con traviesas de madera. En un principio se cambió una de cada 4 por traviesa de hormigón, según un estudio que se hizo con ferrocarriles catalanes, si no recuerdo mal. Y posteriormente ya, entre el año 99, 2000, 2002, se cambiaron completamente todas las traviesas de toda la línea de Palma Inca, aunque el rail seguía siendo el mismo del año 81. También se hizo luego después una serie de obras en la estación de Inca, se dotó con una gran marquesina, que es la que cubre los andenes, se hizo también las obras del parking de autobuses anexo, de tal manera que se pudiera fomentar la intermodalidad del transporte. Y aquí en Palma, pues claro, lo que subyacía, yo creo en gran parte, detrás de la transferencia ferroviaria, era el tan traído y llevado tema del parque de esas estaciones, que era una cosa que ya coleaba desde mediados de los 70. Que en un principio FEBE lo que quería haber hecho era haber cogido la mitad del parque, urbanizarlo y luego el resto haber hecho parque. Entonces, esto dio lugar a una serie de polémicas con el ayuntamiento y con la ciudadanía y bueno, la verdad es que también es una cosa que trajo bastante tela. Es curioso de todas maneras que los dos parques más grandes que tiene la ciudad, aparte del parque de Beiber, tanto el de San Sebastián como el parque de la Mar, se hayan construido precisamente gracias a solares que habían estado afectados al uso ferroviario. Es una cosa curiosa.
Una vez que se hizo todo el parque, bueno, previamente se tuvo que trasladar todo lo que eran los talleres que estaban aquí al lado de la Plaza de España a unas nuevas instalaciones. Se hizo una permuta con terrenos del Ministerio del Aire que tenían en el destacamento de Son Rullán, y allí pues se pudo construir en una parte del solar las nuevas naves de mantenimiento y playa de vías, que luego con el tiempo se nos han quedado pequeñitas, claro. Es decir, aquí todavía estamos hablando de principios de los 2000 aquí, pero ya con el tiempo de lo que había a lo que hay ahora ya ha cambiado, y más que cambiará todavía con la remodelación que se está haciendo ahora mismo. Entonces, luego quedaba pendiente también el tema de hacer una estación subterránea, con lo cual hubo que volver a hacer otro nuevo parque. Entonces, en un principio, lo que se hizo es desplazar la estación prácticamente aquí delante, hacia esta parte del terminus donde estamos, durante unos años, hasta que luego después se pudo acometer ya toda la obra subterránea, para lo cual después hubo que volver a trasladar provisionalmente, en este caso no por mucho tiempo, afortunadamente, no como el cierre de la línea de Arta, para poder hacer toda la excavación de toda esta zona. Realmente también es verdad que era un trabajo ingente. También en aquellos años ya se empezó a plantear la posibilidad de reabrir las líneas cerradas provisionalmente, que eran Sa-Pobla y Manacor-Arta. Afortunadamente no como la de Santanyí y Felanitx, que aquellas habían sido cerradas y habían sido desafectadas y bueno, vendidas, con lo cual ya se hacía prácticamente imposible poder recuperar aquellas líneas, cosa que en este caso sí. Entonces se empezó en 1996, ya se decidió que se abriría la línea desde Inca hasta Sa-Pobla, con lo cual pues empezaron las obras que duraron un poquito más de lo previsto y al final, en el año 2000, se pudo reabrir la línea, ya en este caso con vía métrica también. Al año siguiente, el 2003, se pudo abrir la línea hasta Manacor, desde el Empalme hasta Manacor, 26 años después de haber dejado servicio. Y entonces, pues claro, esto ya suponía una expansión bastante importante en cuanto al tráfico ferroviario, que se había ya más que triplicado desde que se habían producido las transferencias ferroviarias. Luego, pues también en estos años se empezaron a hacer una serie de nuevos apeaderos en Pont-Incanou, Polígono de Marratxí, Son Fuster, Son Costa, venía un poquito después, y luego ya años más tarde, Escauix y Son Cladera. Con lo cual, al ser todo ello estaciones que están en el entramado urbano, ha favorecido mucho el que pueda haber mayor afluencia de pasajeros. Esto también fue acompañado de nuevas inversiones, como estábamos comentando antes. En este caso tuvo que ser el Gobierno balear el que se endeudara para poder acometer la compra de nuevas unidades, porque el parque que se había diseñado desde el principio de SFM se quedaba ya muy corto para poder explotar la línea hasta Manacor y Sa-Pobla. Y esto, pues la verdad es que es una cosa que, hasta que se pusieron en marcha todas estas nuevas unidades, dio bastantes quebraderos de cabeza para lo que es la explotación ferroviaria. Sin embargo, también hubo algunos sustos, como el de marzo de 2004, cuando por un desprendimiento en una trinchera de Petra se produjo un descarrilamiento. Afortunadamente no fue demasiado grave en cuanto a heridos, no hubo ningún muerto ni nada, pero bueno, ya dio un toque de atención, con lo cual durante 6 meses se cerró la línea hasta Manacor para reconocerla toda y subsanar una serie de deficiencias que se habían encontrado, probablemente pues por la premura para abrir la línea en aquel momento. 2004, sobre todo para los que llevamos más tiempo aquí en esto, desgraciadamente sufrimos la pérdida de una persona muy querida, muy vinculada al ferrocarril, que fue el último delegado de FEBE y el primer gerente de SFM, que fue Tomás Morey. Desgraciadamente desapareció a una edad un poco joven todavía. Y bueno, seguramente que le hubiera gustado poder ver cómo ha seguido evolucionando todo esto. Ese mismo año se empezó a sustituir todos los carriles entre Palma e Inca. Como os he comentado, se habían cambiado todas las traviesas de madera por traviesas de hormigón. Y entonces lo que se hizo es cambiar los carriles de 45 kilos por metro lineal por otros de 54 kilos. Y al mismo tiempo se hacían con soldadura larga. Se tuvo que traer una máquina específica a Son Rullán
para ir soldándolos de 6 en 6 y luego después montarlos en horario nocturno. Es decir, no se interrumpía el tráfico. Y aquí empezaron ya en 2005 lo que son las obras de la estación intermodal subterránea, que como os comentaba, aquí tenemos la estación que durante apenas un año estuvo en funcionamiento, pegada justamente a lo que es el Pont des Trens. Además, precisamente en un trozo que era todavía propiedad del ferrocarril de Son-Suñeret, si no recuerdo mal, no sé si todavía lo es hoy en día, con lo cual pues se pudo aprovechar una estación de mínimos, pero se pudo seguir haciendo todo el tema de soterramiento sin paralizar la circulación, con lo cual también se evitó una problemática muy importante que hubiera sido haber detenido el tren en Son Fuster y utilizar autobuses para llegar hasta el centro de Palma. Como veis, de hecho, se tuvo que tender una línea de vía única muy pegada a los edificios mientras estaban haciendo lo que es la forma de construir del túnel era mediante pilotaje y luego después vaciado. Es decir, se hacía una serie de agujeros uno detrás de otro, se llenaban de hormigón armado, luego después aquello se cubría con una losa y posteriormente se vaciaba el interior, con lo cual ya quedaba todo tiene un nombre en inglés que ahora no recuerdo. Cut and cover se dicen, es decir, cortar, hacer una trinchera. Cut and cover. ¿No? Al mismo tiempo, pues seguía una de las directrices de SFM que siempre se ha estado muy detrás en el tema de la eliminación de los pasos a nivel. Aquí vemos, por ejemplo, en los últimos momentos del paso a nivel de Marratxí, y también una serie de obras de nueva construcción, como por ejemplo en este caso, aquí estamos viendo lo que es el actual paso superior del tren sobre la autopista en Inca, que se hizo un pequeño desvío y mientras tanto pues se hacía la construcción del viaducto previo a seguir con la autovía hacia Inca. Bueno, pues aquí como veis es cuando nos llegaron ya los últimos automotores de CAF en el año 2005, las últimas unidades que se fueron incorporando y que durarían pues hasta el final del diésel, hasta el 2019. Aquí, como veis, ya tenemos bastante avanzadas las obras en la estación intermodal. Ya aquí en estos momentos, esto era más o menos a finales del 2006, la estación ya era subterránea, pero hasta Jacinto Verdaguer. Es decir, se había sustituido la que estaba junto al Pont des Trens por la de Jacinto Verdaguer, que ejercía un poco también así sui generis de estación término, mientras se terminaba la estación intermodal. Y al mismo tiempo también coincidía con lo que era la construcción de la primera línea de metro de Palma a la universidad. Aquí, por ejemplo, vemos, esto era la estación de Camí del Reis, que también seguía un poco la misma técnica. No sé si aquí más o menos no se ve mucho lo que os comentaba de cortar y cubrir, ¿no? Es decir, ir haciendo todo el pilotaje, cubrirlo y después hacer el vaciado del túnel resultante, que de hecho aquí lo podemos ver en esta otra fase. ¿Veis? Aquí están perfectamente hechas. No sé si incluso se aprecia un poco lo que es cada columna, cada pilote de esto. Se hace el techo y después se va vaciando, con lo cual ya queda la cosa preparada para colocar las vías. Y aquí tenemos pues ya la primera de las unidades que nos vino, también construidas por CAF, que al final pues, fue inaugurado en abril de 2007. Aparte de ello, los primeros 1.300 metros están compartidos con lo que es el corredor subterráneo de las líneas a Palma, Inca, Sa Pobla y Manacor. Sí que es verdad que luego después hubo una serie de problemas ese mismo año con filtraciones de agua de lluvia y estuvo cerrado durante unos meses mientras se construía un nuevo colector para las aguas del polígono. También en el 2008 pues, tuvimos un gran avance que fue la puesta en marcha del control de tráfico centralizado, aquí en la estación intermodal, que es donde se controla toda la red de tren y metro. Que más o menos podéis ver un poquito lo que es el diagrama de todas las líneas, con las diferentes cámaras, los operadores, más o menos para... Pasa que claro, esto es una cosa que generalmente muy poca gente ve, no es una cosa que esté abierta al público.
Luego también otra actuación importante fue la construcción de un tramo de vía de 5 kilómetros entre Inca y El Empalme para solucionar el cuello de botella que suponía tener esta vía única hasta el punto de conexión de las líneas de Sa Pobla y Manacor. Luego aquí llegamos también a otra de las grandes esperanzas que había, que era el convenio ferroviario suscrito con el gobierno central, pero que por una serie de circunstancias pues no llegó a cuajar y al final de los más de 440 millones que estaban presupuestados para poder llegar, apenas llegó a 30 millones el montante, 27. Es decir, y eso, claro, con el agravante de que se empezaron las obras de la reapertura de la línea de Manacor hacia Artà, este señor lo sabe muy bien, y quedaron pues una cantidad de facturas pagadas por, creo que, varios centenares de millones de euros, cosa que puso en gravísimo riesgo la continuidad de la viabilidad de Serveis Ferroviaris de Mallorca, con algunas consecuencias laborales indeseadas, luego afortunadamente arregladas, pero fue un problema bastante grave porque no, pues supongo que porque no se hicieron las cosas como tocaban. No se siguió el protocolo que se había establecido en el convenio para que se hiciera la transferencia de esto. Y bueno, en fin, el problema. La cuestión es eso, que todo lo que se suponía que podía estar hecho ya hasta Calarratjada y Alcúdia, hoy en día todavía se está trabajando en ello precisamente para llegar y estamos un poquito más adelante que antes quizás, pero claro, todavía pendiente un poco de tener las posibilidades económicas suficientes para continuar con ello. Entonces, como os decía, se había restaurado las estaciones de la línea de Artà, se habían incluso hecho los andenes, la explanación prácticamente se había agrandado allí donde era necesario, pero quedó toda esa infraestructura infrautilizada. Otro problema que había aquí precisamente era la travesía urbana de Manacor. Es decir, si no bastaba con todos los problemas que había económicos, los vecinos de toda aquella zona, digamos que estaban muy en contra de poder volver a poner un tren por allí que hacía pues ya 30 y pico de años que no pasaba. Y esa fue otra de las cosas. Es verdad que estamos viendo aquí una imagen del año 76, es decir, parece que estamos en un barrio a lo mejor de Beirut casi casi. Pero bueno, es decir, el vecindario de Manacor no estaba dispuesto a que le pudiera volver a cruzar un tren por ahí con todos los problemas que ya había dado en sus últimos años, con arrollamientos en pasos a nivel y accidentes de diversos tipos. Es decir, fue una cosa más. ¿Qué se podía hacer con todo ello? La mejor manera que se podía hacer de que todo eso no se perdiera era reutilizar todo ese trayecto convirtiendo en una vía verde, que es como al final pues, se le pudo encontrar la solución para poder adaptarlo mientras tanto, en tanto en cuanto no haya suficiente financiación para poder hacerlo. Y entonces, pues hoy en día eso al menos es utilizable y está completamente rehabilitado para esos menesteres. Cosa que también luego después fue muy positiva como hablaremos del Museo de Son Carrió. Juntamente con la estación intermodal de la estación de ferrocarril, tenemos lo que es la estación de autobuses anexa, que tardó unos años más en construirse, que cuenta con 30 dársenas para todas las líneas que parten desde Palma. Entonces, así se asegura la intermodalidad de todo el transporte. Aquí ya previamente pues, se iba preparando, a falta todavía de que hubiera más medios, se iban preparando las líneas para poder alojar la catenaria debidamente. En este caso vemos el puente más antiguo que quedaba entre Sineu y Manacor, paso superior, que tuvo que ser demolido y construido uno nuevo, precisamente porque lo que es el gálibo, digamos, el espacio que ocupa el tren y la catenaria para pasar, no era suficiente para poder mantener esta estructura, por otra parte, tan interesante en su sitio. Entonces, ahí ya en 2010 se inicia la electrificación de Palma a Son Rullán e Inca, porque recordemos que ya teníamos la línea del metro a la UIP, que era la única línea electrificada, aparte del ferrocarril de Sóller. Y toda esta línea pues, se empieza a electrificar en 2010, hasta que en 2011 tenemos ya los primeros, las unidades serie 80-81,
que nos inauguran la línea. Bueno, la inauguran, pero realmente, aunque esto fue en marzo del 2011, no fue hasta el mes de diciembre, y también por la premura de medios, por problemas que había con el abastecimiento de gasoil, por contratos que no se habían hecho, etcétera, que se tuvo que poner en marcha, porque si no llegaba un momento que ya se paraba la circulación. Otro de los inconvenientes que se arrastraban con el convenio ferroviario era la utilización de estas unidades tren-tranvía que se habían comprado específicamente para su utilización en la línea de Manacor-Arta. Como la línea finalmente no se pudo poner en marcha, estas unidades estaban aquí, pero no funcionaban. Entonces, la mejor opción que había era ponerlos en circulación entre Palma e Inca, parcialmente, Palma, Marrachí, Inca, para lo que hubo que adaptar una serie de andenes en las estaciones, porque estos son de suelo bajo, y así poderlo utilizar en lo que se vino a llamar el Inca Express, que era un servicio que hacía de Palma a Inca, solamente con parada de Marrachí, y en 23-24 minutos estaba en Palma, porque es que era la única manera de poder darle salida a estas unidades, aparte luego de pagarlas también, ¿no? Porque también era otra de las cosas que quedaba ahí. Otro de los puntos muy importantes que se hizo en estos años fue precisamente el de cambiar todo el sistema tarifario y todo lo que son los tornos de acceso a las estaciones, porque se había detectado un fraude bastante importante con todo este tema. Entonces se cambió el sistema informático, se cambiaron todos los tornos, y con esto ya se pudo aumentar la recaudación en torno, si no recuerdo mal, creo que sobre un 25-30%. Es decir, afloró muchísimo fraude, y fue una situación, la verdad, bastante impactantes que hubo que hacer con esto. Continuando ya con la electrificación, pues aquí vemos uno de los últimos trenes todavía que estaban... Perdón. Hubo que hacer también otra obra en la estación de Sapobla, hubo que retranquearla porque se estaba acabando la vía de circunvalación del pueblo. Entonces se retranqueó 200 metros, hasta la estación actual que tenemos ahí, en Sapobla, con la curiosidad de que era la tercera estación que en 35 años había tenido Sapobla. Y seguramente no será la última, porque una vez que se continúe para Alcudia, lógicamente no podrá continuar desde ese punto. Es decir, habrá que hacer otra más un poco más adelante. Bueno, pues entonces, como os comentaba, seguía avanzando el tema de la electrificación y en 2017 ya se adjudican las obras para continuar hacia Sapobla y Manacor, culminando en octubre de 2018 la línea desde el Empalme hasta Sapobla, y en enero de 2019 la línea hasta Manacor. Aunque luego también por unos problemas que hubo con una subestación en Palma, se tuvieron que seguir utilizando las unidades diésel unos meses más. Y bueno, hubo que construir una serie de nuevas subestaciones en todas las líneas, que luego después, para garantizar precisamente el suministro en caso de fallo de alguna de ellas, están todas ellas interconectadas con lo que se llama con un doble anillo, de tal manera que si hay algún fallo en alguna de ellas, se puede suplir con la transformación de corriente de una de ellas a la otra, y se puede mantener lo que es la tensión digamos, estable. Aquí veis, ya estamos en marcha aquí, ya tenemos una Sapobla y una Manacor cruzándonos en el empalme. Y aquí ya pues estamos viendo una de las últimas nuevas unidades adquiridas, las que nos estaba comentando el gerente, que se han adjudicado otras dos más, que llegaron a partir de 2024, y que esta es una de sus primeras apariciones en la estación de Manacor. Otra obra también bastante importante, que daban muchos quebraderos de cabeza, fue terminar con el cierre de los accesos aquí a la estación intermodal, con la construcción de esta marquesina para poder tapar todas las escaleras mecánicas, que por cierto recientemente han sido sustituidas ya, porque creo que estaban seguramente al fin de sus días. Y nuevamente pues nos encontramos con que hay material redundante. Todo el material diésel que se había contratado a partir del año 94 se pone a la venta, y unas ciertas unidades
van destinadas a una línea de vía estrecha del sur de Francia, la línea de Nice a Digne, y otras son vendidas a los ferrocarriles de Kenia. Aquí al final solamente ha quedado una unidad de 3 coches. Otra de las obras que se hacen en estos años es la construcción de uno de los 3 puntos de adelantamiento y estacionamiento de trenes previstos, en este caso en San Juan, que se puso en funcionamiento pues, a partir de 2021 y que, bueno, digamos que cuando se producen algunos retrasos o hay alguna incidencia en la línea, pues se utilizan, bueno, tampoco no es una cosa que utilicemos todos los días, pero ahí está. Siempre está bien tener ese comodín para estas cosas. Los tren tram, pues otra vez, cuando se volvió a producir un aumento de frecuencias en el año 2022, se tuvieron que poner otra vez en servicio, porque desde el año 2015 no se utilizaban, pero claro, al hacer lo que es la actual malla de trenes que tenemos cada 10 minutos en horas punta, fue necesario ponerlos en marcha hasta que llegasen las unidades 1100 que hemos visto antes y resucitaron, digamos, durante 3 añitos más todavía. Otra de las obras que se ha hecho ha sido una nave de almacenamiento en la estación del Empalme de Enyas, siguiendo más o menos un poco la estética de los antiguos edificios, con lo cual también se pudo dejar un poquito más de espacio en la nave de Son Ruyan, que estaban ya bastante atiborradas de material. Otra cosa muy importante estos últimos años ha sido la incorporación de todo este nuevo sistema de anuncio de trenes a través de las pantallas, megafonía, cámaras, etcétera, para informar al usuario en caso de que haya cualquier incidencia en la línea, aparte luego también de implementar un sistema de iluminación más eficiente y menos contaminante. Y bueno, ya como colofón, pues como decía también José Ramón, el año pasado, el día 23 de febrero, se celebró esta efeméride y se hizo un tren especial pues también con autoridades como aquel 24 de febrero de 1875 de Palma Inca. Y bueno, y aquí estamos con ello. Yo creo que culminando ya todo esto, aunque bueno, las obras en SFM siguen. Aquí vemos en este caso lo que es la prolongación de la línea de la UIP hacia el Parvit, en lo que era el antiguo saco de maniobras de la estación de la UIP, es decir, donde pasábamos de una vía a otra cuando acabábamos el recorrido. Aquí veis también, pues se sigue haciendo el mismo sistema, como el que se había utilizado con el metro. Y aquí tenemos ya en el Parvit precisamente una de las unidades más nuevas que tenemos cuando circulan por allí. Y asimismo pues se sigue todavía, siempre aquí se tuvo que hacer un nuevo paso inferior en las viviendas de Virgen de Lluc, porque era un paso que estaba ya muy deteriorado, contaba desde su existencia desde los años 50, cuando se construyeron las viviendas sociales, y de esta manera se ha podido aumentar el gálibo para el paso de los vehículos por debajo de la vía del tren, aparte de dotarlo de doble sentido, cosa que hasta ahora solamente de un solo sentido. Y bueno, y aquí precisamente en el Terminus pues tenemos una de las últimas reformas que se han hecho importantes, que es la de esto que fue hostal durante más de un siglo, que estaba ya muy deteriorado. Y bueno, pues podemos ahora disfrutar precisamente en esta sala, en el que era el comedor, si no recuerdo mal, de aquí, donde se hicieron muchas celebraciones cuando venían nuevas locomotoras, cuando se abrían nuevas líneas, es decir, aquí se han celebrado bastantes cosas. Y también, como curiosidad, se pudo restaurar lo que era parte del antiguo refugio antiaéreo construido durante la Guerra Civil. Lo que era el área de la estación contaba con más, pero precisamente este ha sido el único prácticamente que quedaba todavía en cierto buen estado y que ha podido ser recuperado. Es curioso de todas maneras que este edificio estuvo a punto de ser embargado durante la guerra por una serie de deudas que tenía la compañía con Hacienda, porque Hacienda no perdona, da igual si hay guerra o no hay guerra. Entonces, estuvieron a punto de embargar este local. O sea que al final
creo que por manejos de su director gerente de entonces pudieron sortearlo, porque claro, siempre estaban pendientes de que les dieran un anticipo de la caja ferroviaria para pagar los salarios o pagar una cosa u otra, y entonces pues siempre quedaba algún descosido por ahí. Hacienda estaba al acecho. Y bueno, y ahora pues una de las cosas más características que tenemos es este vinilado de todas las unidades, salvo las más modernas que han venido, que estas siguen con la misma librea, que es este color azul, un poco una reminiscencia de aquellos trenes azules, color corporativo. ¿verdad? Pero bueno, siempre, claro, el azul realmente es un color que ha acompañado bastante a SFM. Son muy bonitos. No, además que luego cuando están son más fáciles de limpiar, porque el blanco también tiene esos problemas que luego... Aunque bueno, siempre están los grafiteros ahí a tope. Bueno, y aquí en este caso vemos, por ejemplo, una unidad de metro, en este caso aquí en la estación de Llubí, detenida, que siguiendo un poco con lo que os comentaba de los tren tram, que se tenían que se adaptaron, como aquí se ve, los andenes de piso bajo. En ocasiones también tienen que hacer algún que otro recorrido más allá de Inca por premura en la necesidad de material. Pero eso es una cosa que realmente siempre, por los motivos que sea, tanto Ferrocarriles de Mallorca como SFM, siempre hemos sido cortos de material, siempre ha faltado. Aunque haya habido, siempre falta. Siempre falta. Otra de las últimas incorporaciones está también muy reivindicada de lo que es el apeadero del Hospital de Inca, que aparte de dar servicio al hospital que vemos ahí en la parte superior izquierda, da cobertura también a una parte de Inca que estaba, digamos, un poco lejana de la estación, y esto les ha acercado precisamente al ferrocarril. Aquí vemos lo que estábamos comentando antes, la llegada de la primera de las unidades serie 1100, 55 millones, y lo que comentaba José Ramón también, que ahora precisamente, que recordar que eran 75 millones que se habían. 63. Que son 2 unidades más de 4 coches, más luego después también incorporar un segundo remolque a las unidades triples. Entonces ya con esto se pudieron retirar, creo que definitivamente. ¿No? Retirada, vale. Pues lo que eran las unidades que estaban destinadas a la línea de Artà han tenido que ser retiradas provisionalmente, vamos a decir, como la línea de Artà entonces. Y aquí vemos ya, vamos con los nuevos proyectos que están en marcha, en sus fases iniciales, evidentemente, que es precisamente pues la primera, la prolongación hasta Llucmajor, además de una penetración también urbana, de tipo, realmente viene a ser como una prolongación un poco del metro, ¿verdad?, hacia el conservatorio, de tal manera que también nos quede el aeropuerto conectado. Aquí también estamos con la prolongación de Sa Pobla hacia Alcúdia. También son proyectos, en principio, a 5 o 6 años vista. Y luego la línea del metro hasta el Hospital de Son Espases, que será, digamos, una antena que partirá de la misma línea del Parvit hacia allá. Bueno, y aquí pues esta es la última incorporación que hemos tenido, la inauguración de la UIP al Parvit. Ahora ha hecho un año. Y pues después también otra de las grandes alegrías que hemos tenido últimamente ha sido la del Museo del Ferrocarril de Son Carrió, donde se han podido llevar todo el material preservado, aparte después de tener luego la primera locomotora de vapor que hemos tenido en el año 64. Y bueno, luego pues aparte de eso, toda una serie de otras locomotoras que han venido aquí, han ido y venido para mantenimiento, y la última adquisición de SFM, que es esta locomotora, lógicamente ya no pone ADVI, también para esos menesteres, que es la primera con la que cuenta SFM. Y aquí, pues, como podéis ver, las obras en curso que están llevándose a cabo en los talleres de Son Rulla.